Amigos, un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a, una lectura más. William en vivo, un servidor, William Delgado. Recuerde, estamos leyendo el libro Adornando tumbas, matando profetas, del escritor mexicano, cantautor, músico y pastor Jesús Adrián Romero. Un poquito agitado. Hoy corresponde el capítulo 5 y el capítulo 5 se llama Ella. Sí, ella. Y dice, como buscador de tesoros, la busco. ¿A quién? A ella. Jesús Adrián Romero es un escritor, compositor y músico, fundador y director de Vástago Producciones. Su música, sus libros y su mensaje son parte de un despertar en América Latina. Dice, ha fundado varias congregaciones y desde hace más de 3 años, junto a su esposa Pecos, pastorean Vástago Epicentro en Monterrey, México. Ambos trabajan arduamente para levantar una nueva generación de líderes que hagan iglesia de acuerdo al corazón de Jesús. Ese es el motivo por el cual estamos compartiendo este libro. ¿Qué cosa? Bueno, nos identificamos con la visión de Jesús Adrián Romero en cuanto a trabajar arduamente para levantar una nueva generación de líderes que hagan iglesia de acuerdo y conforme al corazón de Jesús. Iniciamos capítulo 5, ella. Y comienza diciendo, como buscador de tesoros, la busco. Quisiera encontrarla y conocerla en su estado prístino, auténtico, no adulterado, prístino, o sea, original, auténtico. En ocasiones, cuando creo haberla encontrado, me doy cuenta que no era ella. Era una impostora. Se parecía. Era tan parecida, pero no era. Es fácil confundirla, es fácil imitarla y fingir ser ella. Su esbozo, su figura, ha sido delineado por expertos que en algún momento tuvieron un destello de su figura, pero después de un tiempo esa imagen que han proyectado se ve gastada, abandonada, en desuso. Muchos dicen conocerla e intimar con ella. Coleccionistas de historias han hecho una amalgama, es decir, una mezcla de varios retratos hablados que terminan convirtiéndola en una caricatura. No es una leyenda, es real. Casi al final del libro de Apocalipsis, Juan habla de ella en la visión que tuvo acerca del fin de los tiempos y dice que un ángel lo llevó a verla. ¿A quién? Miremos lo que dice el pasaje. Y vino a mí uno de los 7 ángeles y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es ella? ¿Dónde está? ¿Cómo se ve? ¿Quiénes la componen? Todos esos interrogantes acerca de la iglesia parecen ser fáciles de responder, pero la verdad, dice, no estoy tan seguro. A veces me pregunto si lo que llamamos iglesia realmente lo es. En algunos casos resulta muy obvio que a los que nos referimos como iglesia es solo un remedo de ella. Otros aseguran tener su franquicia y ser la única puerta de ingreso. Otros, como dice aquí, aseguran ser la única puerta, el único eslogan y hasta la única denominación que salva. La realidad es que nadie puede ser su dueño, solo aquel que la redimió es el que la encontró a la orilla del camino y la rescató. Así que cuando dicen, aquí está, no estés tan seguro. Ella se encuentra en las mega iglesias, pero no es la mega iglesia. Ni está en pequeñas iglesias o congregaciones, pero no es la iglesia pequeña. Está en la católica, la protestante, la ortodoxa, pero no es ninguna de las anteriores. Nadie tiene de manera exclusiva su nombre, aunque nos peleamos asegurando que somos la iglesia real, completa, total y verdadera. El Medio Oriente. Un amigo mío que lleva literatura bíblica a países del Medio Oriente comentaba acerca de una ocasión en la que buscaba un lugar donde entregar un cargamento de Biblias. Después de haber llegado a una ciudad y caminar un poco, logró ver en una esquina a una pequeña cruz incrustada en un muro. Inmediatamente se acercó a buscar el lugar para entregar las Biblias. Cuando estaba contando la historia, dijo, en el Medio Oriente, si ves una cruz,
Esa es la iglesia cristiana. No importa si es católica, ortodoxa o evangélica, todos somos cristianos. La diferencia que nos dividen acá en el occidente, allá, es la que nos permite que nos conozcan. Me dio mucho gusto escuchar ese argumento, ese comentario, y me hizo pensar en los pleitos que tenemos en las iglesias en Latinoamérica. Hay un pleito o hay una pelea absurda entre católicos y protestantes y evangélicos. Un pleito que la mayoría de los países desarrollados ya superaron, pero que en nuestras tierras continúa. Tal es el caso, por ejemplo, y esto es un comentario, por ejemplo, en los Estados Unidos las iglesias, hay templos que son rentados por otras iglesias y a veces no son incluso de la misma doctrina, pero el templo es rentado y vienen y tienen su servicio en ese lugar y no tiene nada que ver con los dueños de la iglesia, mejor, del templo, que son una doctrina completamente diferente prácticamente. Y hay congregaciones que, o mejor, hay templos en los que funcionan 2, 3, 4 iglesias completamente diferentes. Bueno, eso se da en Estados Unidos. En cambio, en Latinoamérica, cada iglesia tiene su propio templo y cuidado con entrar en el otro porque, lo estaba diciendo aquí Jesús Adrián Romero, hay una rivalidad impresionante y no solamente rivalidad, hay un pleito feroz. Sigamos leyendo, dice, en los últimos años, mejor, ¿cómo puede ser posible que la iglesia que más se parece a nosotros en doctrina se haya convertido en nuestro peor enemigo? Llega a mi memoria, llega a mi mente muchas iglesias, muchos pastores que desde el púlpito se ponen a, en lugar de predicar el evangelio, a Jesús, las buenas nuevas de salvación, se ponen a criticar, ¿cuál predicar? A criticar otras iglesias que allá hacen esto, que allá hacen aquello, y hablar de los otros pastores. ¿Quién dijo que el púlpito es para eso? Por Dios. Cierro mi paréntesis. Me apasiona, es que me apasiona todo esto que se está dando. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia que más se parece a nosotros en doctrina se haya convertido en nuestro peor enemigo? En los últimos años, varios cristianos han sido martirizados en el Medio Oriente y el norte de África por causa de su fe. Y lo hemos visto en las noticias recientes, como miles de cristianos son asesinados en Medio Oriente precisamente a causa de su fe. Frecuentemente lees a evangélicos en las redes sociales comentar acerca de la admiración por estos creyentes que no negaron su fe. Pero la realidad es que si tuviésemos la oportunidad de conocer el tipo de cristianismo que estos mártires practicaban, te darías cuenta que es muy diferente al tipo de evangelio que practican la mayoría de los cristianos evangélicos latinoamericanos. Voy muy rápido. La mayoría de ellos pertenecían a la Iglesia Ortodoxa Copta. Iglesia Ortodoxa Copta. No sé si han oído esa expresión, la Iglesia Copta. Es una organización con muchas más semejanzas a la Iglesia Católica que a la evangélica, pero sigue siendo ella, la Iglesia. Tal vez los admiramos de lejos, pero de cerca serían nuestros enemigos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Cómo se ve? ¿Quiénes son los que conforman o quiénes son los que la componen? La Biblia dice que ella viene del corazón de Dios. Y en el corazón de Dios siempre ha estado la iglesia. Antes que existiera nada, ya existía el modelo para la iglesia. Y estoy refiriéndome al ministerio de Dios, precisamente, el vínculo de la relación perfecta para con su amada, su iglesia. Esta era la comunidad que Jesús tenía, la comunión que Jesús tenía con el Padre y con el Espíritu Santo antes que nada existiera en el mundo. El Hijo de Dios vino a compartir esa relación con nosotros. Orando al Padre, Jesús le dice: yo les he dado tu gloria que me diste para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Luego agrega: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Cuando hablamos de la gloria de Dios, nos referimos a ella como brillo, majestad, poder y autoridad.
Y es cierto, pero de aquí, ¿de qué manera nos ayuda esa definición para llegar a ser uno? La majestad, el poder y la autoridad, en vez de acercarnos, nos ha alejado. Las palabras de Jesús en esta oración nos llevan a ver la gloria de Dios más como su amor. Es el amor el que nos une, el que nos vuelve comunidad. Es interesante notar que las palabras de Jesús al hablar con el Padre son similares a las del Génesis en relación a la pareja. Serán una sola carne, dice la Escritura. Como ya vimos en el capítulo anterior, Dios manifestado en la creación como Padre, en la redención como Hijo, en la justificación como Espíritu Santo, forman precisamente y son comparados como una danza entre varias personas que se aman, se honran y se dan esa deferencia. Uno es soledad y egoísmo. El predicador de Eclesiastés, según precisamente lo menciona el escritor, en este caso Salomón, que escribe Eclesiastés, lo dice así: algo absurdo bajo el sol es el caso del hombre que está totalmente solo. Si uno es soledad y egoísmo, ¿qué es dos? Dos es rivalidad, competencia y complicidad. De nuevo, Salomón, el escritor de Eclesiastés, dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y también en otra escritura dice: dos pueden calentarse mutuamente. Pero dos no es el número ideal. Tres forman comunidad. Dos son pareja, pero tres son comunidad. Así remata Eclesiastés su discurso acerca de la comunidad. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Nosotros lo hemos oído como cordón de tres dobleces, no se rompe fácilmente. Por eso la insistencia para que las parejas hagan a Dios el tercer hilo de ese cordel matrimonial. No es casualidad que el 50% de los matrimonios terminen en divorcio. Es una comunidad incompleta, hace falta algo. ¿Qué cosa? Pues ese tercer elemento que en este caso sabemos que es Dios. Al fundar su iglesia, Jesús tenía este modelo en mente y por eso insiste en que esta es como una familia. Cuando le dijeron que su madre y sus hermanos estaban afuera de la casa buscándolo, su respuesta, y algo dura, inquietante, dice: Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Esa familia está unida no por sangre, ni por estatus social o por raza, sino por haber rendido su ego y enfocarse a hacer la voluntad de Dios. Hablando de lo que sucede con aquellos que reciben a Jesús, Juan dijo: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la autoridad y mejor, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Esto nos lleva a ser parte de la familia de Dios y participar de esa danza. La danza armónica, cuando Dios se manifiesta, se trata de rendir el ego, el yo, pensando en el beneficio de los demás. Como decíamos en Filipenses: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se despojó a sí mismo y en la condición de hombre se despojó aún más, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya ese sentir, dice. Muchas de las palabras de Jesús son entendidas cuando se ven en el contexto de comunidad. Perdona y serás perdonado. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando Él dijo: si no perdonan las ofensas de los demás, vuestro Padre tampoco los perdonará. No nos estaba hablando de un castigo, nos estaba enseñando a qué, a vivir en comunidad. Las palabras de Pablo acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo dan mucha luz acerca de esa comunidad. Es por eso que la muerte espiritual está en la desconexión con otros. Soy parte de un cuerpo y no puedo funcionar como miembro independiente, como rueda suelta. Al final del día, todo pecado tiene que ver con
relaciones, si nos damos cuenta. ¿Cuál es la iglesia esencial? Si despojáramos a la iglesia de todo y la dejáramos solo con lo esencial, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles son esas marcas distintivas que la hacen la iglesia esencial? Este ejercicio nos llevará a acercarnos a su definición más acertada, entender su propósito y descubrir dónde están quienes la componen. Los defensores de la doctrina dirían que lo que hace en la iglesia es justamente esa doctrina. Sin embargo, curiosamente para los primeros creyentes su fe consistía en seguir a Jesús y no fue hasta varios siglos después que la fe se convirtió precisamente en doctrina. Desde el principio el cristianismo no era primordialmente una doctrina, pero exactamente una comunidad. De hecho, comunión, que en griego se usa la palabra koinonía, era la categoría básica de la existencia cristiana. Los primeros cristianos eran conocidos por el amor que se tenían los unos a los otros, no precisamente por su doctrina. Ahora en cambio lo que primero preguntamos es, ¿qué crees? ¿Cuál es tu doctrina? Primero es la relación, primero es la comunidad, luego lo demás. Sí, también la doctrina. Algunos de los puntos doctrinales que nosotros defendemos con vehemencia y a capa y espada duraron siglos para formularse. El tema del diablo, por mencionar solo un ejemplo, no se exhibe con total claridad en los textos judeocristianos. Tomó siglos para que esto sucediera. El diablo, entre comillas, el diablo cristiano al que nosotros nos referimos siempre como el diablo, surgió muy despacio como a una mezcla de todos los elementos escriturales. Un proceso que puede seguirse a nivel lingüístico al igual que el nivel doctrinal. Lo mismo se puede afirmar sobre el tema del cielo y del infierno. ¿Y por qué hablo del diablo? Porque es que a veces, repito, así como también hay muchos pastores y predicadores que desde el púlpito solamente hacen hablar mal de otras iglesias, de otras congregaciones, de otros ministerios, en lugar de hablar de las buenas nuevas de salvación. También sucede que desde el púlpito se habla más del diablo que de Dios. Eso sonó a regaño. Bueno, de eso se trata el libro, de crear, de poder autocriticarnos y centrarnos en el camino, volver al camino. Esto acerca también, lo mismo se puede decir o escribir acerca del tema del cielo y del infierno. Tomó muchos siglos, muchos años para que se formulara esa doctrina. Otros argumentarían que la Biblia es lo que hace la iglesia. Si fuera así, ¿cómo es que los primeros creyentes crecieron sin tener una Biblia como nosotros la tenemos? No tenían Biblia. Pues esta, tal como la conocemos ahora, se terminó de compilar casi 400 años después. Sí, 400 años después de Cristo. Y cuando esto sucedió, la Biblia no estaba al alcance de todos. Solo los sacerdotes podían leerla y en latín. Sabrá Mandrake, perdóneme la expresión, cómo se lee una Biblia en latín. Además, la mayoría de la gente en ese entonces, en esa época, pues tampoco sabía leer. Si nosotros nos confundimos, como por ejemplo con la versión Reina Valera de 1860, y pese a los cotejos posteriores que se le ha hecho en 1960, etc. Y a veces no entendemos palabras en español, en el español de España, de la Ibérica, como en el cual está escrito, mucho menos en el siglo XIV y XV, en la cual se imprimió la Biblia y, repito, la gente de entonces no sabía leer. Con la Reforma Protestante, la Biblia empezó a estar disponible para todos, aunque no en la mayoría de los idiomas. Recuerde que el primer libro que se imprimió en la historia, en la imprenta de Gutenberg, fue precisamente la Biblia. Y un texto, una Biblia era muy costosa. Por eso hay muchos manuscritos, porque se copiaban, era a mano. Eso fue un proceso que tardó siglos también. Al estudiar la Biblia en grupos de discipulado es algo relativamente nuevo. Cómo han funcionado cientos de miles de creyentes en países perseguidos donde no se les permite tener la Biblia. Y hemos escuchado cientos de testimonios de personas que, teniendo una sola Biblia, arrancan las hojas. Sí, eso para muchos es sacrilegio, pero arrancan las hojas y se las comparten, obviamente de manera secreta, de manera oculta. Y nosotros tenemos la Biblia hasta en el celular y tampoco la leemos. ¡Wow!
Podemos continuar preguntando si el edificio hace la iglesia, si es la música la que hace la adoración y todas las posibilidades que se nos ocurran, pero al final nos daremos cuenta que lo que realmente hace la iglesia es la comunidad de personas cuyas vidas giran alrededor de Jesús. Seguirlo a Él, nuestro Maestro, imitar su conducta, es su pan para cada día. La iglesia es así entonces en una manada pequeña. Más y más me doy cuenta que la verdadera iglesia, como dijo el maestro de Galilea, es una manada pequeña, entre comillas. No en el sentido que somos pocos en el mundo, sino que ésta se encuentra en comunidades pequeñas. Volviendo a la oración de Juan 17, Jesús le dice al Padre algo que me parece muy esclarecedor, muy relevante. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Es interesante notar que Jesús está rindiendo cuentas por los 12. No lo hace por los 70 o por todos los que le seguían, los 5,000 que comieron en una ocasión, o los 4,000 que también, a los cuales en medio de los cuales se hizo un milagro de la alimentación de los panes y los peces. No lo hace por los 70 ni por todos ellos. La realidad es que la mayoría de nosotros solo tenemos capacidad para tener un grupo limitado de amigos, verdaderos amigos. Asimismo, la iglesia se hace en un grupo de 10 o 20 personas. He encontrado la iglesia en un grupo de amigos que se van un fin de semana para pescar. La he visto en un grupo de parejas que comen y ríen juntos. También está en un restaurante donde varias amigas toman juntas el té o el café. Está en la mega iglesia cuando te encuentras en tu grupo pequeño de amistades. Si no es así, no estás haciendo iglesia. Está de manera incipiente en grupos de alcohólicos anónimos a través de todo el mundo. La iglesia de la que estoy hablando es más orgánica que organizacional. Tiene vida propia, es sincera, es auténtica, no pretende nada. No trata de impresionar. La iglesia verdadera muestra sus defectos. La falsa los maquilla. La iglesia maquillada siempre luce bien. Fantástica, linda, voy a decirlo, divina. Sus miembros proyectan vidas ejemplares, parecen ser padres excelentes, hijos obedientes y esposos modelos, pero en la intimidad se quitan el maquillaje y todo lo que queda es falsedad. La iglesia verdadera es una comunidad de gente con pies de barro. En ella se mezclan los diferentes defectos y la belleza, los milagros, pero también las tragedias, las necesidades, sus vulnerabilidades. Porque recordemos, como dice el apóstol, es en la debilidad donde se perfecciona el poder de Dios. Una comunidad de pecadores, eso es la iglesia. Una comunidad de pecadores, pero que son salvos y redimidos por la sangre de Jesucristo. Los cristianos somos pecadores como todos los demás. Nuestra única diferencia está en que hemos corrido a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo. Los cristianos también se divorcian, los cristianos también sufren de depresión y van al psicólogo, van al médico, sufren ataques de ansiedad, toman ansiolíticos para controlarlos. Lamentablemente nuestra teología no puede ser más fuerte que el poder de una comunidad de creyentes que viven en transparencia los unos con los otros. Dice la palabra, confiesen unos a otros sus pecados, dijo Santiago, insinuando así la cara de la verdadera iglesia. Con el fin de respaldar sus expresiones de fe, muchos actúan como si vivieran en una burbuja, donde todo es perfecto. Pero es necesario reventar esa burbuja y dejar que las verdaderas historias sean contadas. La vida afuera de la burbuja es más amplia, más real. Es el espacio en el que se movía realmente Jesús. Se ha dicho antes, y estoy en total acuerdo, que hay elementos en organizaciones como por ejemplo Alcohólicos Anónimos que la iglesia debería imitar. La transparencia de hombres y mujeres
rotos y dispuestos a ser vulnerables, dispuestos a abrirse y confiar en los demás, confesando sus debilidades y dispuestos a tomar la responsabilidad por sus acciones, dispuestos a asumir, soy William Delgado y soy alcohólico, diría si yo perteneciera a una comunidad de esas. Se acepta, se asume. Y lamentablemente sí, en la iglesia no se puede decir eso porque ya usted no lo es, supuestamente. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, dijo Jesús. Y le dijo Jesús a Pedro, cuando nosotros escondemos nuestros pies sucios y pretendemos que todo está bien, tampoco tendremos, ¿qué cosa? Parte con la iglesia verdadera. Es lamentable, pero muchos jóvenes, al alcanzar la mayoría de edad, muchos chicos que han sido criados en la iglesia, ¿qué pasa con ellos? Dejan las congregaciones por la incoherencia, por la incongruencia, porque veían en la vida de sus padres otra cosa. Esta es una verdadera tragedia. Y esto está sucediendo en muchas de las iglesias en Latinoamérica y en el mundo entero. Muchos de esos jóvenes a llegar a determinada edad se van de la iglesia. Y entonces, ¿qué está pasando? Hablemos del liderazgo de burbuja. La iglesia maquillada ha sido inconscientemente fomentada por pastores que sienten que solo así se validan como líderes. El líder paternalista, algo muy distinto al paternal, utiliza el comportamiento de sus congregantes, de sus feligreses, como una carta de presentación. ¿Cómo así? El problema es que muchos de los miembros de estas iglesias maquillan sus vidas para satisfacer a ese tipo de líderes. Como ya dijimos, a veces la burbuja de la vida perfecta de alguien en eminencia se revienta cuando los problemas graves llegan a su familia. Es entonces cuando el pastor empieza a ver a la iglesia real como es, sin maquillaje. ¿Significa esto que debemos fomentar la imperfección? Para nada. No podemos fomentarla, pero sí debemos permitirla porque es real. Por supuesto que los cristianos debemos madurar, pero después de todo seguiremos siendo pecadores. Seguiremos batallando con muchas áreas en nuestras vidas que tal vez no venceremos hasta el día que veamos a Jesús cara a cara. Entonces, dice la palabra, seremos como Él y no habrá necesidad de maquillaje. Es el libro Adornando tumbas y matando profetas. Eso de los profetas es precisamente eliminando muchas de nuestros conceptos mentales en cuanto al tema de matando profetas. Eliminando muchos de los conceptos mentales que hemos aprendido, pero aprendido mal durante todos estos años que hayas estado en la iglesia. Y si apenas eres un recién convertido, que aleluya, no te vayan a contaminar. Lamentablemente lo tengo que decir. Jesús Adrián Romero, escritor, cantante, músico, pastor, poeta y loco, que también se atreve a escribir este interesante libro, La necesidad de reinterpretar una fe que se ha vuelto periférica y oscura. Mañana continuamos con el próximo capítulo, que es el capítulo 6, del ritual a la práctica. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por los comentarios, las opiniones que han dejado en nuestro fanpage, también en YouTube, también en Twitter, también en Instagram. Muchas gracias. Un abrazo y nuestra bendición del Todopoderoso para que los bendiga. Y recuerde, podemos aprender juntos a esta hora, lunes a viernes, 8 de la noche. Muchas gracias. Dios les bendiga.